Mi esposo murió hace 5 años, pero ayer el conserje me preguntó: «Señora Collins, ¿quién es el hombre que la visita todos los martes?». Instalé una cámara. Lo que vi me hizo caer de rodillas. Me llamo Margaret Collins, y durante el último lustro, la soledad ha sido mi única compañera en el apartamento que compartí con David durante 22 años de matrimonio. Es un rincón pequeño pero acogedor en el 5º piso de un edificio de ladrillo rojizo en Brooklyn, con ventanas que se asoman al parque donde David y yo solíamos pasear los domingos por la mañana. Desde que un infarto repentino se lo llevó, mi rutina ha sido tan predecible como serena. Me levanto a las 7, preparo el café en la misma taza azul que me regaló en nuestro 10º aniversario y leo el periódico en el sillón que él ocupaba. Los martes por la mañana, ayudo a otras viudas con trámites en el centro comunitario. Es una vida silenciosa, una que me ha devuelto la paz tras el dolor devastador de perder al hombre que creí sería mi compañero hasta el final. Ayer, sin embargo, esa paz se hizo añicos. Regresaba del supermercado cuando el señor Ramírez, nuestro conserje de toda la vida, me detuvo en el vestíbulo. Es un hombre de unos 65 años que conoce a cada residente y que siempre ha sido especialmente atento conmigo desde la muerte de David. «Señora Collins», dijo con una sonrisa amable, sosteniendo la puerta del ascensor. «¿Todo en orden con su visitante de los martes?». Sentí un vértigo súbito, como si el suelo del vestíbulo hubiera perdido su solidez. Un temblor recorrió mis brazos, amenazando con soltar las bolsas. «¿Mi visitante?», pregunté, con la voz apenas un susurro. «Sí, el hombre que viene cada martes por la mañana. Tiene llave, así que supuse que era familia. Alto, de cabello oscuro, de unos 50. Siempre llega justo cuando usted se ha ido». El corazón me empezó a latir en la garganta, un tambor sordo y violento. En 5 años, nadie más que yo ha tenido una llave de mi apartamento. David era hijo único. Sus padres fallecieron antes que él. Y mi única hermana vive en California. No ha venido desde el funeral. «Señor Ramírez», dije, luchando por mantener la compostura, «debe de haber una confusión. Yo no recibo visitas los martes. De hecho, apenas recibo visitas». El conserje frunció el ceño, desconcertado. «Pero, señora, lo he visto al menos 6 o 7 veces en los últimos 2 meses. Siempre los martes por la mañana, cuando usted sale para el centro. Pensé que sería su hermano o algún familiar que cuida de la casa en su ausencia». El aire abandonó mis pulmones. La sensación de vulnerabilidad fue total, aplastante. Alguien había estado entrando en mi hogar, mi único refugio, y yo no tenía la menor idea. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Yacía en la cama, con la vista fija en el techo, repasando cada rincón del apartamento en mi mente. ¿Había algo fuera de lugar? ¿Faltaba algo? No podías asegurarlo. Después de tanto tiempo sola, a veces olvido dónde dejo las cosas. Pero la certeza de que un extraño había invadido mi espacio, tocado mis pertenencias y respirado mi aire, me sumió en una ansiedad que no sentía desde los primeros días de mi viudez. A la mañana siguiente, compré una pequeña cámara de seguridad. El empleado me explicó cómo configurarla para que grabara al detectar movimiento. La instalé en la estantería del salón, oculta entre las novelas románticas de las que David solía burlarse con cariño. Desde allí, el objetivo cubría la puerta de entrada y gran parte de la sala. El martes siguiente me marché al centro comunitario como de costumbre, pero con el corazón desbocado.
Mi amiga María notó mi nerviosismo. «Margaret, ¿estás bien? Te ves pálida», me dijo. «Solo estoy algo cansada». Mentí, incapaz de compartir mis temores sin una prueba. Al regresar a casa esa tarde, mis manos temblaban mientras encendía el ordenador para revisar las grabaciones. El vídeo comenzó. A las 10:37 de la mañana, 43 minutos después de mi partida, la puerta de mi apartamento se abrió. Un hombre alto, de cabello oscuro y complexión familiar, entró con la seguridad de quien conoce cada rincón. No forzó la cerradura. Usó una llave. Entró como si tuviera todo el derecho a estar allí. Cerré los ojos, deseando que fuera una pesadilla. Pero al abrirlos, la imagen seguía allí. Un extraño se movía por mi salón con una familiaridad inquietante. Durante los siguientes 20 minutos de grabación, lo observé caminar directo al escritorio de David, abrir cajones específicos y buscar algo con una precisión metódica. Sabía exactamente a dónde ir. Estaba hipnotizada, estudiando sus gestos. Había algo terriblemente familiar en la forma en que inclinaba la cabeza al concentrarse, en cómo se pasaba una mano por el cabello con frustración. Mis manos comenzaron a temblar cuando una realización imposible empezó a tomar forma en mi mente. El hombre se parecía a David. No era una semejanza casual, de esas que uno proyecta cuando la añoranza es demasiado fuerte. Era un parecido perturbador, específico. La misma altura, la misma complexión, la misma manera de caminar con los hombros ligeramente encorvados. Retrocedí la grabación y la observé de nuevo, acercando el rostro a la pantalla. De perfil, el parecido era tan abrumador que me quedé sin aliento. Pero era imposible. David murió hace 5 años. Yo misma vi su cuerpo en el ataúd. Toqué su mano fría. Arrojé tierra sobre su tumba. Y sin embargo, allí estaba este hombre, moviéndose por mi casa como si fuera la suya, buscando en los lugares que solo David conocía. El cajón secreto del escritorio, el compartimento oculto tras los libros donde guardaba algo de efectivo para emergencias. Escondites que yo misma casi había olvidado. Esa noche llamé a mi hermana Patricia. «Patty, necesito preguntarte algo sobre David». Empecé, pero me detuve. ¿Cómo podía explicarle que creía, pues, haber visto a su difunto cuñado en mi apartamento? Él... ¿Tenía hermanos, primos, algún familiar que se le pareciera mucho? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Margaret, sabes que David era hijo único. Sus padres murieron cuando él tenía 30 años y nunca mencionó a otros parientes. ¿A qué viene esto?» Inventé una excusa sobre unas fotos antiguas y colgué, sintiéndome más sola y confundida que nunca. El siguiente martes llegó como una amenaza. A las 10 de la mañana salí como siempre, pero esta vez aparqué el coche a media manzana, con la vista fija en la entrada de mi edificio. A las 10:45 lo vi llegar. Reconocí al instante la silueta de la grabación. El hombre se detuvo frente al portal, miró brevemente hacia arriba y entró sin llamar. Tenía acceso. 2 horas después, cuando volví, revisé la nueva grabación. Esta vez había pasado más tiempo en nuestro dormitorio. Lo vi abrir el armario donde aún guardo algunas de sus camisas, sentarse en el borde de la cama donde solía leer e incluso tumbarse con los brazos extendidos. Esa imagen me partió el corazón y me heló la sangre a la vez. Quienquiera que fuese, su conexión con David era íntima, profunda. Tomé una decisión. El próximo martes no me iría.
Me escondería y lo confrontaría. Necesitaba respuestas, sin importar cuán dolorosas o imposibles fueran. Una semana después, a las 10 menos cuarto, me oculté en el armario del dormitorio, dejando la puerta ligeramente entornada. El silencio era denso, roto solo por el tic-tac del reloj y mi propia respiración entrecortada. A las 10:42, escuché la llave en la cerradura. Los pasos se dirigieron directamente hacia la habitación. Cuando el hombre entró, pude verlo con claridad por primera vez. Casi grité. No era David, pero el parecido era tan asombroso que mi mente se negó a procesarlo. Era como ver una versión alterada de mi esposo. El mismo rostro, pero más delgado. Los mismos ojos oscuros, pero con arrugas que David nunca tuvo. Las mismas manos largas, pero con una pequeña cicatriz en el dorso de la izquierda que no recordaba. Se dirigió a la cómoda donde David guardaba sus documentos y empezó a rebuscar en el cajón inferior. No pude soportarlo más. Salí del armario, con las piernas temblando. «¿Quién es usted?», pregunté con una voz que sonó más firme de lo que me sentía. El hombre se giró lentamente, sin sobresaltarse, como si supiera que yo estaba allí. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi en su expresión algo que me paralizó. Reconocimiento. «Hola, Margaret», dijo, con una voz que era casi idéntica a la de David, solo que más grave, más cansada. Sabía que tarde o temprano me descubrirías. «¿Cómo sabe mi nombre?» «¿Quién es?», repetí, retrocediendo un paso. Él suspiró y se sentó en el borde de la cama, exactamente en el mismo lugar donde David solía leer sus libros de historia por las noches. «Soy Thomas», dijo, y su mirada se clavó en la mía con una intensidad que me resultó dolorosamente familiar. El hermano gemelo de David. A mi alrededor, el mundo se disolvió en un silencio denso y pesado. 22 años. Durante 22 años de matrimonio, David jamás había mencionado a un hermano, y mucho menos a un gemelo. Siempre me había contado la misma historia. Era hijo único, huérfano desde muy joven, sin un solo familiar en el mundo. «Es imposible», susurré, aferrándome al marco de la puerta como si fuera mi única ancla en la realidad. «David no tenía hermanos o menos». Thomas esbozó una sonrisa melancólica, una réplica tan exacta de la de David que sentí una punzada helada en el estómago. «David tenía muchos secretos, Margaret, más de los que jamás imaginaste». Mis dedos se crisparon sobre la madera. «¿Y por qué tienes una llave de mi casa? ¿Por qué has estado entrando?» Él me dio la espalda y se acercó a la ventana, su silueta recortada contra la luz del atardecer que se filtraba sobre el parque donde David y yo solíamos pasear. Era un gesto idéntico, uno que David hacía justo antes de confesar algo difícil. «Porque David no está muerto, Margaret». La frase flotó en el aire, pronunciada con la misma naturalidad con la que se comenta el tiempo. Pero para mí, fue como si el suelo se resquebrajara bajo mis pies. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación silenciosa y me deslicé por la pared, incapaz de sostenerme. «No, no puede ser cierto. Yo estuve en su funeral. Yo vi su cuerpo. Viste un cuerpo, sí», dijo Thomas girándose. Por primera vez, percibí un atisbo de compasión en sus ojos. Pero no era el de David. Él tenía deudas, Margaret. Deudas muy grandes con gente muy peligrosa.
$200.000 en deudas de juego. Empezaron a amenazarlo a él. Y luego amenazaron con hacerte daño a ti. Me sentía atrapada en una pesadilla febril, de la que no podía despertar. ¿Deudas de juego? La idea era absurda. David ni siquiera compraba un billete de lotería. David era un experto en ocultar cosas, dijo Thomas con una suavidad que resultaba casi cruel. Llevaba años apostando en casinos, sobre todo en sus viajes de trabajo. Al principio le iba bien, pero la suerte se le acabó. Me derrumbé del todo, sentada en el suelo, con las piernas temblando sin control. Él hizo un amago de acercarse, pero levanté una mano para detenerlo. «Sigue», logré articular. Cuando las amenazas se volvieron reales, vino a buscarme. «Somos gemelos idénticos, Margaret. Siempre lo hemos sido». Me suplicó que lo ayudara a desaparecer. «¿Y tú le ayudaste a fingir su propia muerte?» Thomas asintió lentamente. Conocí con a alguien en la morgue que nos debía un favor. Conseguimos el cuerpo de un indigente, alguien sin familia que lo reclamara. David se rapó la cabeza, alteró un poco su aspecto y, bueno, en un funeral, la gente tiende a ver lo que espera ver. Mis manos temblaban con una violencia incontrolable. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora? En México. Se cambió el nombre. Se casó. Tiene una nueva vida. La traición, afilada y certera, golpeó con más fuerza que el propio shock inicial. No solo había fingido su muerte, se había casado con otra. Durante 5 largos años, yo había llorado al hombre que amaba, había batallado contra una soledad asfixiante, había reconstruido mi existencia en torno a su ausencia. Y él, mientras tanto, vivía feliz con otra mujer. «¿Por qué vienes ahora?», pregunté, mi voz un susurro ronco y extraño. David me pidió que recuperara algunas cosas, documentos que escondió, unas joyas de su madre, y dinero en efectivo que guardaba aquí. ¿Dinero? David siempre había tenido escondites para emergencias. Ahora entendía por qué este hombre conocía mi casa tan bien. Con un esfuerzo titánico, me puse en pie, sintiendo como si hubiera envejecido una década en apenas unos minutos. ¿Cuánto dinero? Unos $15.000 en efectivo, más las joyas, que valdrán unos 5.000, $20.000. Durante 5 años yo había vivido con mi modesta pensión, estirando cada céntimo. Había renunciado a todo tipo de lujos, mientras él tenía una pequeña fortuna escondida en mi propia casa. «Margaret», dijo Thomas, con una suavidad que me revolvió el estómago. «Sé que esto es terrible. David me hizo prometer que no te lo diría, pero necesita el dinero. Las cosas se le han complicado». «¿Él sabe que estás aquí?» Thomas vaciló un instante. «Sí, él me pidió que viniera». En ese momento, cualquier rastro de empatía que pudiera haber sentido por él se evaporó. No era un simple mensajero. Era cómplice del engaño que había destrozado mi vida. «Quiero verlo», dije, y la voz que salió de mi garganta era dura como el acero. «Margaret, eso no es posible. Él... Quiero ver a mi marido». Lo interrumpí, cada sílaba cargada de una furia gélida. A mi marido muerto, que al parecer no lo está. Y quiero que me explique por qué me dejó creer que había perdido al amor de mi vida mientras él empezaba de cero con otra. Thomas me observó, el conflicto palpable en su rostro. «Está en problemas otra vez, Margaret. Por eso necesita el dinero». La verdad final cayó sobre mí como un martillo.
No solo había huido, había repetido el mismo patrón. Había seguido jugando, había vuelto a endeudarse y, una vez más, recurría a mí. Pero ya no como su esposa, sino como la fuente de financiación que había dejado convenientemente atrás. Entiendo que estés molesta, dijo, evaluando mi reacción. ¿Molesta? La palabra se desgarró en mi garganta, un sonido gutural que apenas reconocí como propio. ¿Tú crees que estoy molesta, Thomas? He pasado 5 años llorando a un hombre que prefirió hacerme creer que estaba muerto antes que afrontar sus problemas. He vivido consumida por la culpa, preguntándome qué podrías tú haber hecho para salvarlo. ¿Y tú me dices que estoy molesta? Retrocedió un paso, intimidado por mi furia. Él no quería hacerte daño. Pensó que sería más fácil para ti. Solté una carcajada sin rastro de alegría. ¿Más fácil? ¿Más fácil que confiar en su esposa de 22 años? ¿Que afrontar la verdad juntos? Dime algo, Tomás. Cuando planeasteis este circo, cuando me viste llorar sobre un ataúd vacío, ¿sentiste algo? ¿Se te pasó por la cabeza que yo merecía saber la verdad? Él bajó la mirada. David dijo que era la única forma, que si tú sabías algo, también estarías en peligro. ¡Qué conveniente!, espeté. Y ahora, 5 años después, cuando necesita dinero, de repente ya no es peligroso que yo lo sepa. La manipulación era tan clara, tan cruel. No había venido a confesar por remordimiento. Había venido porque me necesitaban de nuevo. ¿Dónde está exactamente?, pregunté, cruzándome de brazos. En Puerto Vallarta, dijo, derrotado. Tiene un bar en la playa. ¿Y su mujer? Se llama Carmen. Tienen 2 hijos. 2 hijos. La noticia me atravesó como un cuchillo al rojo vivo. David y yo lo habíamos intentado durante años. Tras varias pérdidas devastadoras, los médicos nos dijeron que era casi imposible. Fue él quien me consoló, quien me dijo que nosotros 2 éramos suficientes. Y ahora descubría que no era un problema de poder, sino de querer. ¿Qué edad tienen?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. El mayor tiene 4 años, el pequeño 2. Hice el cálculo. Había empezado su nueva familia casi inmediatamente después de su muerte. Mientras yo estaba en terapia de duelo, él construía la vida que siempre me dijo que no era importante para nosotros. ¿En qué lío está metido ahora? Le debe dinero a los proveedores de su bar. $35,000. Si no paga, lo perderá todo. ¿Y espera que yo le dé $35,000? Él pensó que tal vez podrías vender el apartamento. Me levanté de un salto. Que venda mi apartamento, el que he mantenido a flote con mi pensión durante 5 años para salvar el negocio que construyó sobre la mentira de su muerte. Él no sabía cómo pedírtelo. Claro que no, porque sabe perfectamente lo que ha hecho. Caminé hacia la ventana tratando de controlar la rabia que me ahogaba. ¿Sabes lo que he vivido yo estos 5 años, Thomas? Cada mañana me he despertado sintiendo que me faltaba la mitad del alma. Cuando mi madre murió el año pasado, no tuve a mi marido para consolarme porque creía que estaba enterrado. Y durante todo ese tiempo, él estaba en una playa de México, con otra mujer, criando a los hijos que a mí me negó. Thomas palideció. Margaret, lo siento. Yo no sabía... ¿Qué no sabías? ¿Que una mentira así podía destrozar a alguien? Un largo silencio se instaló entre nosotros. ¿Qué vas a hacer?
Preguntó finalmente. Era la pregunta que había estado evitando. Pero la respuesta surgió, clara y sólida. Voy a verlo. No creo que sea una buena idea. No me importa lo que tú creas. Has sido cómplice de esta mentira. Tu opinión sobre lo que es bueno para mí no tiene ningún valor. Su nerviosismo aumentó. Él no sabe que iba a contártelo. Me pidió que cogiera el dinero y las joyas sin que te dieras cuenta. Esa fue la última puñalada. Ni siquiera había querido que supiera que estaba vivo. Solo quería robarme. Me dirigí al armario y saqué una maleta pequeña. ¿Qué haces? Voy a México. Voy a Puerto Vallarta. Y voy a tener una conversación muy larga con mi difunto esposo. Margaret, por favor. Si vas allí podrías arruinarlo todo. Me detuve y lo miré fijamente. Tomás, él arruinó mi vida primero. La diferencia es que yo voy a darle la oportunidad de explicarse cara a cara. Un privilegio que él nunca me concedió. Mis manos, antes temblorosas, ahora se movían con una determinación de hierro mientras metía ropa en la maleta. No puedes impedírmelo, dije, anticipando su protesta. De hecho, vas a ayudarme. Vas a decirme exactamente dónde encontrarlo. Porque si no lo haces, llamaré a la policía ahora mismo y les contaré todo. Se rindió. El bar se llama Sunset Paradise. Está en la zona hotelera, cerca del muelle. Gracias, dije sin dejar de hacer la maleta. Y Tomás, espero que esos $35,000 valgan la pena. Porque acaban de destruir cualquier posibilidad de que yo pueda perdonarlo alguna vez. El vuelo a Puerto Vallarta fue el más largo de mi vida. Sentada junto a la ventanilla, contemplaba el mar de nubes, mientras mi mente repasaba una y otra vez la traición. Cada vez que creía haber asimilado su magnitud, descubría una nueva capa de dolor. Durante 22 años, había sido la esposa perfecta para un mentiroso perfecto. Reservé un pequeño hotel cerca de la zona que Thomas me había indicado. El primer día me dediqué a vagar por las calles, intentando prepararme para el momento en que volvería a verlo. El segundo día, reuní el valor necesario para acercarme al Sunset Paradise. Era un pintoresco bar de playa, el típico lugar al que la gente acude para escapar de su realidad. La ironía era casi palpable. Me senté en un café al otro lado de la calle y observé durante horas. Vi turistas, empleados, pero ni rastro de David. Empecé a temer que todo fuera otra mentira. Entonces, justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, lo vi. Salió por la parte trasera del bar, cargando una caja de botellas. Llevaba unos pantalones cortos de color caqui y una camisa de lino blanca. Exactamente el tipo de ropa que siempre decía odiar cuando íbamos de vacaciones. Su cabello era más largo de lo que recordaba y lucía un bronceado que le confería un aire saludable y sereno. Irradiaba felicidad. Y eso, precisamente eso, fue lo que me partió el alma. No tenía el helado aspecto de un hombre atormentado por la culpa, ni arrepentido de sus decisiones. Parecía alguien que había encontrado con exactitud la vida que siempre había anhelado. Una mujer emergió del bar a su espalda. Era más joven que yo, de unos 35 años, con una larga melena negra y una sonrisa que deslumbraba. Supe al instante que era ella. Carmen. Llevaba un vestido de verano amarillo y se movía con la confianza de quien se sabe amada. Los observé interactuar y reconocí de inmediato la dinámica que David y yo compartimos en los primeros años de nuestro matrimonio. La forma en que él se inclinaba para susurrarle algo al oído,
la risa de ella al tocarle el brazo, la coreografía inconsciente de sus cuerpos moviéndose con una familiaridad íntima. Entonces aparecieron los niños. Un chiquillo de unos 4 años salió corriendo del bar, seguido por una niña más pequeña. El niño tenía los ojos oscuros y el cabello rebelde de David. La niña tenía la sonrisa de Carmen, pero la nariz de su padre. Cuando David los vio, una luz que yo creía extinta se encendió en su rostro. Se agachó para abrazarlos. Los alzó en el aire uno por uno, haciéndolos reír con esos juegos tontos que solía compartir conmigo cuando éramos jóvenes. Era la estampa perfecta de un padre amoroso y un esposo feliz. Y en ese instante, sentada en la penumbra de aquel café polvoriento, al otro lado de la calle, contemplando a mi esposo muerto vivir una vida idílica con su familia perfecta, sentí algo inesperado. No era solo dolor o traición. Era una furia gélida, precisa y calculada que jamás había experimentado. David había tomado decisiones. Había elegido esta vida por encima de la nuestra. Había elegido a Carmen por encima de mí. Había elegido ser padre de estos niños en lugar de afrontar los problemas de fertilidad que nos habían atormentado. Y había elegido dejarme vivir sumida en el dolor durante 5 años, en lugar de darme a mí también la oportunidad de elegir. Esa noche, de vuelta en mi hotel, tracé mi plan con una claridad aterradora. Al día siguiente, esperé hasta el mediodía, cuando el bar bullía de turistas. Me deslicé dentro, convertida en una sombra tras unas gafas de sol y un sombrero, y elegí una mesa en la esquina. Un punto estratégico desde el que podía observar todo el escenario sin ser vista de inmediato. Pedí una margarita, la bebida de nuestros aniversarios. Y esperé. El bar era un éxito. Era evidente. El personal era eficiente. Los clientes parecían satisfechos y el flujo de gente era constante. No parecía en absoluto el tipo de negocio al borde de la quiebra por una deuda de $35,000. David apareció al cabo de media hora. Se movía entre las mesas, charlando con los clientes, supervisando a sus empleados. Era el dueño seguro de un negocio próspero, no el hombre desesperado que necesitaba que su supuesta viuda vendiera su hogar para salvarlo. Cuando finalmente nuestros ojos se encontraron, vi el preciso instante en que su mundo se fracturaba. Su rostro fue un lienzo de emociones fugaces. La sorpresa, el pánico y, por último, la cruda resignación de quien es descubierto. Se acercó a mi mesa con lentitud, como si caminara hacia su propia ejecución. «Hola, Margaret», dijo en voz baja con la mirada nerviosa buscando una ruta de escape. «Hola, David», respondí quitándome las gafas para que pudiera ver la tormenta en mis ojos. Bonito lugar. Muy diferente a Brooklyn. Se sentó frente a mí, sin ser invitado. Sus manos, que temblaban ligeramente, se posaron sobre la mesa. «¿Cómo me has encontrado? Tu hermano es mucho peor mentiroso que tú». David cerró los ojos un instante. «Margaret, puedo explicarlo». «Oh, estoy segura de que puedes». Mi voz era un susurro helado, pero cada palabra llevaba el peso de 5 años de dolor concentrado. «Segura de que tienes una explicación perfectamente razonable para fingir tu muerte. Para dejarme llorar sobre un ataúd vacío. Para permitir que viviera 5 años creyendo que había perdido al amor de mi vida, mientras tú estabas aquí, construyendo una nueva familia». Tenía que hacerlo, Margaret. La gente a la que le debía dinero iban a hacerte daño. Era la única forma de mantenerte a salvo.
¿Y no se te ocurrió preguntarme si yo quería estar a salvo? ¿No pensaste que quizá habría preferido enfrentar cualquier peligro contigo antes que vivir creyendo que estabas muerto? No respondió. ¿Cuándo conociste a Carmen? Pregunté implacable. Margaret. ¿Cuándo, David? ¿Cuánto tiempo después de tu falso funeral te casaste con otra mujer? 8 meses, susurró. 8 meses. Mientras yo aún asistía a terapia, mientras lloraba cada noche, mientras conservaba todas sus cosas intactas, tal y como las había dejado. Él ya se había casado con otra. ¿Y los niños? Continué, aunque mi voz se quebró ligeramente. Los vi ayer. Son preciosos. Se parecen a ti. Dime, David, ¿te costó tener hijos con Carmen? ¿O resulta que el problema de fertilidad que arrastramos durante años era en realidad solo mío? David hundió la cabeza entre las manos. No era solo contigo. Fuimos a médicos, lo intentamos. Pero, al parecer, no lo suficiente como para quedarte y seguir intentándolo conmigo. Levanté la mano para detener cualquier otra excusa. Thomas me dijo que necesitas $35,000. ¿Qué quieres que venda mi apartamento para dártelos? Levantó la cabeza, con los ojos suplicantes. Margaret, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy desesperado. Si no pago esta deuda, lo perderé todo. Carmen no sabe nada de mi vida anterior. De ti. Si pierdo el bar, tendré que contarle la verdad y... ¿Y qué? ¿Le mentirás a ella también? ¿Fingirás otra muerte y empezarás de nuevo en otro lugar? No, por supuesto que no. Margaret, tienes que entender... Me puse de pie, dejando dinero suficiente para la margarita. No, David. Eres tú quien tiene que entender. Mañana voy a hacer algo que tú nunca hiciste por mí. Voy a darte una elección. Esa noche, mi habitación de hotel se convirtió en un tribunal. Escribí 2 sentencias, 2 cartas. Una para David y otra para Carmen. Sopesé cada palabra como si fuera un arma, consciente de que cambiarían el curso de varias vidas para siempre, incluida la mía. La carta para David era directa. Le daba 24 horas para contarle toda la verdad a Carmen. O lo haría yo. No por destruir su matrimonio, sino porque Carmen merecía saber con quién estaba casada, igual que yo había merecido saberlo. La carta para Carmen fue más difícil. Le explicaba quién era yo, nuestros 22 años de matrimonio, su muerte fingida y mis 5 años de viudez. Pero se la escribía no desde la venganza, sino desde una especie de sororidad. Una mujer engañada advirtiendo a otra. Al día siguiente, regresé al bar a mediodía. David me esperaba en la misma mesa. Su rostro era el mapa de una noche en vela, surcado por la derrota. ¿Se lo has dicho? Pregunté sin preámbulos. Negó con la cabeza. Margaret, no puedo. Lo destruiría todo. Los niños, Carmen, la vida que hemos construido. ¿Y qué hay de la vida que tú y yo construimos? ¿Esa no importaba? Claro que importaba, pero era más fácil destruirla que enfrentar tus problemas. Saqué la carta para Carmen y la deslicé sobre la mesa. Esta carta se lo explica todo a tu esposa. Todo, David. Nuestra vida, tu muerte fingida, tus motivos, cómo te encontré. Todo. Su rostro se tornó ceniciento. Margaret, por favor, no puedes hacer esto. Piensa en los niños. Estoy pensando en los niños. Pienso que merecen un padre que no sea un mentiroso profesional.
Y pienso que Carmen merece saber que el hombre con el que se casó es capaz de fingir su propia muerte para huir de sus responsabilidades. ¿Qué quieres que haga? Quiero que tomes la decisión que debiste haber tomado hace 5 años. Quiero que seas honesto. Me miró durante un largo instante. ¿Y si le digo la verdad? ¿Qué garantía tengo de que no arruinarás mi vida de todas formas? Esa pregunta me lo reveló todo. Incluso acorralado, David seguía buscando una ventaja, una forma de manipular la situación. No tienes ninguna garantía, David, igual que yo no la tuve cuando me dejaste creer que habías muerto, igual que Carmen no tiene garantía de que no volverás a mentirle. Me levanté. Tienes hasta las 6 de la tarde. Si no lo haces, le entregaré esta carta personalmente. Margaret, espera. Se aferró al borde de la mesa. ¿Y el dinero? ¿Vas a ayudarme? Me detuve y me giré para mirarlo. En ese momento lo vi con una claridad absoluta. No como el esposo que amé, ni como la víctima que pretendía ser, sino como lo que realmente era. Un hombre que siempre esperaba que otros resolvieran sus problemas. David, durante 5 años he vivido con una pensión de $900 al mes. He comprado ropa de segunda mano. He renunciado a vacaciones y he contado cada centavo para mantener el apartamento donde creí que fuimos felices. ¿Y tú quieres que venda ese hogar para darte $35,000 y salvar el negocio que construiste con el dinero de un seguro de vida que cobraste por tu propia muerte? No dijo nada. La respuesta es no, David. No te daré ni un centavo. Vas a tener que resolver tus problemas de la misma forma en que yo resolví el mío, al vivir sin ti. Sola. Salí del bar sin mirar atrás. A las 5:45 de la tarde, estaba sentada en el vestíbulo del hotel donde trabajaba Carmen. A las 5:57, David entró. Se veía derrotado, pero había una extraña especie de alivio en su mirada. «Se lo he dicho», dijo sin sentarse. «¿Todo? Todo. Sobre ti, nuestra vida, la muerte fingida, mis motivos. ¿Cómo se lo ha tomado?» David soltó una risa amarga. «Como te puedes imaginar, está devastada, furiosa, confundida. Me ha pedido que me vaya de casa. No sé si podrá perdonarme». Esperé en silencio. «Pero tenías razón, Margaret», continuó. «Ella merecía la verdad. Y los niños merecen saber quién es su padre en realidad». Por primera vez sentí algo parecido a la compasión. «¿Qué vas a hacer ahora?» «No lo sé. Quizá intentar ser el hombre que debía haber sido hace 5 años. Aprender a enfrentar mis problemas en lugar de huir». Un largo silencio se instaló entre nosotros. «Margaret», dijo al fin, «sé que no tengo ningún derecho. Pero ¿podrás perdonarme alguna vez?» Medité la pregunta. Pensé en los 5 años de dolor, en las noches solitarias, en todas las veces que había deseado hablar con él una última vez. «No lo sé, David», dije con honestidad, «pero sí sé algo. No necesito tu arrepentimiento para seguir adelante. He vivido 5 años sin ti y he descubierto que soy mucho más fuerte de lo que ambos pensábamos». Me levanté para marcharme. «Margaret», me llamó una vez más. «¿Vas a estar bien?» Me giré y le sonreí. Y por primera vez, en 5 años, fue una sonrisa completamente genuina. «Voy a estar mucho más que bien, David. Voy a ser libre».
El vuelo de regreso a Nueva York fue la antítesis del de ida. Ya no procesaba la traición. Diseñaba mi futuro. Durante 5 años, había vivido en un mausoleo, un apartamento lleno de los recuerdos de una mentira. Ahora sabía que él nunca volvería. Pero lo más importante era que yo ya no lo necesitaba. Al llegar a casa, llamé a Mapti, a un agente inmobiliario. Vendí el apartamento por mucho más de lo que David necesitaba. Con el dinero, compré un lugar más pequeño en otra parte de la ciudad. Un lienzo en blanco, sin fantasmas. Y también hice algo que nunca me había permitido. Reservé un viaje. Un crucero de 3 semanas por el Mediterráneo. De esos que David siempre consideró demasiado indulgentes. 6 meses después, de pie en la cubierta de un barco mientras el sol se hundía en las aguas de Santorini, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Carmen. Señora Collins, espero no molestarla. David me dio su número. Quería darle las gracias por decirme la verdad. Ha sido lo más difícil a lo que me he enfrentado, pero también lo más liberador. David y yo estamos en terapia, intentando reconstruir nuestro matrimonio sobre una base de honestidad. No sé si lo lograremos, pero al menos ahora sé con quién estoy casada. Los niños están bien, y David está aprendiendo a ser el padre que merecen. Espero que usted haya encontrado la paz. Guardé el teléfono y volví a mirar el horizonte. Había encontrado algo mejor que la paz. Había encontrado la libertad. La libertad de ser dueña de mi vida, de tomar mis propias decisiones, de no necesitar a nadie para definir mi valor. Margaret Collins, la viuda, había muerto el día que encontró a su esposo vivo. En su lugar, había nacido una mujer que por fin se pertenecía a sí misma y estaba lista para todo.